dar un bienvenido a todos y todas los profesores de la región del Eje Cafetero que nos acompañarán en esta presentación, en esta conversación de nuestro seminario Práctica Pedagógica, Contexto de la Práctica Pedagógica y Educativa, en la necesidad que tenemos todos de revisarnos, de comprendernos profundamente en nuestro quehacer pedagógico, en nuestro quehacer educativo, en nuestro contexto, comprendiendo que un sujeto sin contexto, un sujeto sin práctica pedagógica, se le dificulta mucho su accionar académico, se le dificulta de manera vital comprenderse y comprender las necesidades y urgencias de sus estudiantes y, en definitiva, de sí mismo. Nos interesa de manera vital, de manera urgente, reconfigurar los diferentes contextos, darnos cuenta en qué consisten los diferentes contextos, para de esa manera poder actuar o poder incidir en ciertas realidades, en ciertas opciones de país y de región que no queremos que se repitan en sus contextos y en sus realidades difíciles. Bueno, ustedes y nosotros sabemos que hay contextos políticos, que hay contextos económicos, que hay contextos jurídicos, contextos religiosos o de creencias, contextos culturales y contextos sociales. Es decir, hay muchas formas de comprender y revisar el contexto. El contexto educativo o los contextos educativos obedecen en primeras instancias a formas dinámicas de ejercicios normativos o leyes y después a la forma como cada profesor o profesora despliega ese quehacer en el aula o en el escenario donde tiene pensado hacer su discurso pedagógico, entendiendo que la pedagogía es la teoría de la educación y que educar es una posibilidad muy humana, pero que no solamente se despliega en seres humanos, que también se despliega en otras formas de existencia y en otras formas de vida. Entendernos entonces desde el contexto de la práctica pedagógica y educativa, desde los diferentes contextos, es también preguntarnos por el lugar del sujeto, preguntarnos por el lugar de la sociedad y por el lugar del conocimiento. ¿En dónde es que voy a hacer el énfasis? Si lo voy a hacer en el sujeto, si lo voy a hacer en la sociedad o lo voy a hacer en el conocimiento. Porque eso también imprime, también genera unas marcas, no solo en la institución, no solo en el sujeto, sino también en el contexto social y en el contexto que nos rodea. En un país como el nuestro, en un país como la Colombia que nosotros conocemos, que sí o sí necesitamos comprender nuestros contextos para ir un poco más allá de las guerras, para ir un poco más allá de todo este país catastrófico que hemos construido, y somos nosotros los docentes que en el fondo tenemos una gran responsabilidad de cambiar las vertientes ideológicas, las vertientes lingüísticas que ocurren en nuestros estudiantes, que ocurren en nuestro entorno y por supuesto que ocurre en cada uno de nosotros, porque hacer un giro lingüístico o hacer una modelación lingüística también es hacer un cambio de realidades. En los encuentros que tendremos, unos presenciales y otros no presenciales, pues hay unas etapas. Evidente que ustedes la van a ver en el módulo o lo despliegan cuando lo abran, pero no hace mal que aquí los recordemos. La primera etapa que nos interesa es la autobiografía. Queremos conocer de cada uno de los profesores y profesoras su gran historia de vida, porque nuestras historias de vida no son pequeñas, son supremamente importantes. En el caso de nuestro módulo queremos saber aquellos momentos pedagógicos que le marcaron su vida. Cuando tú fuiste estudiante, ¿qué momento de estos te marcó la vida? Y ahora, tú siendo profesor, ¿en qué momento tu vida ha dado un giro importante? Es decir, el primer momento es un momento autobiográfico que ustedes lo van a escribir, lo pueden hacer a través de fotografías, lo pueden hacer a través de documentos, pero siempre un documento escrito en el cual tú nos cuentes quién eres tú pedagógicamente, cómo ha sido tu vida pedagógica, tu vida didáctica. En ese espacio también van a contar algo del contexto que previamente les mencioné. Es decir, yo como profesor, en qué contexto me estoy desempeñando y ese contexto qué me está contando, qué me está diciendo a mí de manera vital. Hay otro momento que les vamos a pedir a cada uno de los profesores
para que nos preparemos, que consigamos un objeto que nos haya marcado la vida pedagógica, que nos haya marcado la vida educativa, que nos haya hecho pensar de manera diferente el estar en estas realidades. ¿Cuál puede ser ese elemento? Un libro, un lapicero que te regaló el profesor o la profesora, un diario que te compartió tu padre o tu madre, porque los procesos formativos son muy disímiles, pero queremos que traigas ese objeto acá a la clase y lo comparta en la manera presencial y nos diga ese objeto qué implicó para ti en el proceso formativo, ese objeto qué hizo en ti y cuál es la relación de ese objeto con el contexto local, nacional, mundial y universal, si así lo quieren, porque los objetos no están libres de las realidades, los objetos los terminamos subjetivando. En otro momento hay unos textos, unas lecturas de unos libros que he publicado, que he escrito en Argentina y en otros lugares del mundo, donde hablan realmente del quehacer pedagógico, realmente de una necesidad que yo he venido comprendiendo, y es que si no aprendemos a vivir juntos, ¿qué objeto tiene educar? ¿Qué objeto tiene hacer un proceso pedagógico? Y la gran demanda de la Colombia de hoy es cómo vamos a hacer para estar juntos, para estar en juntedades, para estar en rostredades, para comprendernos en las diferentes y en las diferencias de ideas, en las diferencias físicas, pero comprendernos y estar de una manera tranquila, porque realmente ese es el proceso educativo. A nosotros nos educan es para ser cada día menos violentos. Cada que una sociedad es más violenta, algo está sucediendo con la educación. Y es lo que nos tendríamos que preguntar en torno a estos textos. Y hay un librito adicional de Rancière, que es El maestro ignorante, que ustedes también lo van a revisar, y es cómo es posible enseñar desde las ignorancias. Bueno, no hay grados en la ignorancia, no hay niveles de ignorancia, se ignora y ya. Bueno, ¿qué hacer con un profesor ignorante, con un maestro ignorante y con un estudiante ignorante? Ignorante en el sentido comprendido muy profundo es cuando yo ignoro que ignoro, cuando ignoro que desconozco cosas y no que finjo saber cosas. Desde ese lugar vamos a comprendernos en estos seminarios, en las sesiones presenciales y en las sesiones a través de estas plataformas muy importantes que tiene la universidad para disposición de ustedes, y que estaremos conversando de manera constante. Cuando hablo conversar es porque pienso que es un encuentro horizontal de la palabra, no un encuentro vertical en la tradición de la educación, sino en la horizontalidad, que yo tengo cosas que ignoro y ustedes también tienen cosas que ignoran, y vamos a compartir todas esas ignorancias. También tenemos cosas que sabemos y las vamos a compartir, y vamos a estar de manera pausada pero muy tranquila, bajo los campos que hemos citado: la autobiografía o su didactobiografía o su biografía profunda de pedagogía, el objeto que te ha vinculado vitalmente con el acto de ser docente. Tendrán que traerlo y lo vamos a compartir de manera muy abierta, y las lecturas y unas películas que hemos sugerido, que es vital que las vean, es vital que ustedes las comprendan y le dediquen tiempo, porque en estas películas hay un proceso pedagógico profundo, hay un profesor, hay unos profesores y hay unos estudiantes que nos hacen pensar las realidades en diferentes momentos, y no en Colombia, en diferentes lugares del mundo, porque en toda esta experiencia que hemos tenido por el mundo europeo, latinoamericano e incluso asiático, nos hemos dado cuenta que los profesores y los estudiantes compartimos un asunto vital profundo. Y un asunto vital profundo es que todos tenemos una suerte de ética y una suerte de esperanza por la humanidad. Es decir, por difícil que esté el mundo, por difíciles que estén las condiciones, siempre la universidad y siempre el profesor será como una reserva ética de la humanidad. Por eso es que enviamos los hijos a estudiar, por eso es que creemos en la educación, porque allí todavía subsiste una reserva ética. Por tanto, ustedes y nosotros somos esa reserva ética, y esa reserva ética o esa reserva moral o ese espacio sustancial de la humanidad es el que tenemos que construir y diseñar en diferentes lenguajes, para que podamos hacer una sociedad mucho más tranquila, una sociedad que pueda vivir en juntedades y saber que los textos y los contextos nos pueden poner en situaciones límite, y estas situaciones límite son las que debemos responder de una manera dinámica nosotros los profesores. Bueno, muchas gracias por
compartir este módulo, por estar aquí entre nos, entre los otros, las otras y los otros, y de esta manera reconfigurar los lenguajes y pensarnos en un contexto profundo de pedagogía y en un contexto vital de educación. ¿Qué sujeto es el que nosotros queremos? ¿Qué sociedad es la que necesitamos? ¿Y qué conocimiento es el que precisa esa sociedad y ese sujeto que nosotros estamos haciendo o utopizando? Gracias.